Buenas tardes, mi grupo de trabajo está conformado por Camilo Andrade, Paulette González, David Zapata y quien les habla Sonia Beltrán. Nuestro tema de exposición final de sistemas orgánicos 2, que corresponde a la temática de proteínas. Inicialmente empezaremos dando alguna caracterización general acerca de las proteínas y las 20 proteínas más importantes. Las proteínas son macromoléculas que se encuentran generalmente constituidas por aminoácidos. Estos aminoácidos son caracterizados como parte fundamental en los seres vivos. Los aminoácidos generalmente tienen peso molecular bajo, ¿sí? Se encuentran unidos por la agrupación entre la amina, el alfa-amina carboxilo, además de lo que desempeña en la estructura química. A nivel biológico se encuentran todos los grupos nitrogenados, favoreciendo procesos biológicos en el ser humano. La unión entre el grupo amino y el grupo carboxilo se lleva a cabo a través del enlace peptídico, que ya más adelante mi compañero Camilo ampliará acerca de su formación y de qué aspectos se desarrollan en su intermedio para que se pueda dar dicho proceso. En los aminoácidos se pueden distinguir entre oligopéptidos y polipéptidos, los llamas de 10 aminoácidos. Existen aproximadamente 20 aminoácidos, los cuales caracterizan la importancia de las proteínas, y esta variedad que existe de aminoácidos permite que también se pueda llevar a cabo una multiplicidad de las funciones que cumplen las proteínas en los seres vivos. Dentro de alguna de las funciones específicas que cumplen las proteínas, tenemos las catalíticas, las cuales hacen referencia a todos los procesos enzimáticos del ser vivo, las reguladoras, en las cuales se pueden mencionar las hormonas o los procesos neurotransmisores. Se encuentran las de transporte, las estructurales, en las cuales se encuentra el colágeno, la elastina o la queratina, las defensivas, que son las inmunoglobinas, las de reserva y las energéticas, que son las proteínas que aportan una cantidad específica de kilocalorías al ser humano. Dentro de la estructura de las proteínas tenemos las proteínas que se encuentran en la estructura globulares o las fibrosas. En las globulares, las cadenas polipéptidas presentan un plegamiento especial en sus enlaces. Esto hace que se formen enlaces débiles y tenga esta característica de ser globular, mientras que en la estructura fibrosa lo que caracteriza a esta proteína es que son más alargadas, y las cadenas polipéptidas tienen enlaces mucho menos plegables. Hablando un poco de fuentes alimentarias, tenemos que existen las proteínas a nivel animal y a nivel vegetal. A nivel animal se caracterizan las proteínas de estructura globular y las estructuras de proteínas fibrosas. Se menciona que las proteínas de estructura globular son bastante solubles en agua. ¿Sí? Esto hace que por lo menos se puedan identificar, mientras que las proteínas de origen vegetal, o hablando acerca de las proteínas de origen vegetal, estas, como los cereales, las pastas, las legumbres, tienen en su composición o carecen de algún aminoácido proteinogénico que hace que no cumpla la cantidad de energía que requiere. Por ello es que en algunas ocasiones se recomienda seguir alguna dieta para tener como este complemento de proteínas. Hablando ya un poco de aminoácidos, tenemos que los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. ¿Sí? Estos compuestos, como ya mencionó, la caracterización de estos compuestos es que tienen un grupo carboxilo y un grupo amino que forman un enlace denominado enlace amida. ¿Sí? Este grupo carboxilo y este grupo amino están unidos a un carbono. Este carbono normalmente es denominado como carbono. Se encuentra el hidrógeno, se encuentra el grupo carboxilo, el grupo amino y el radical que caracteriza el aminoácido, que en este caso es E. Al tener la propiedad, digámoslo así, de poseer 4 sustituyentes diferentes en su estructura,
se denomina un carbono asimétrico incluyente. Los 20 aminoácidos que permiten dar paso a la formación de las proteínas se conocen como aminoácidos proteinógenos, ¿sí? Dichos aminoácidos se les puede dar como una clasificación y de esta dependerá el nivel de funcionalidad de las proteínas, la función que éstas desempeñan. Dentro de estas está la solubilidad, se encuentran aminoácidos polares y aminoácidos apolares. Los polares son aquellos que tienen grupos ionizables y los apolares se conocen como hidrófilos. Otra manera de clasificarlos es la naturaleza química. Como se puede ver aquí en estas imágenes, están los aminoácidos alifáticos, ¿sí? Uno de ellos está la alinina, la valina, la leucina y la isoleucina. La glutamina, están los aminoácidos ácidos, ¿sí? Los principales es el ácido aspartico y el ácido glutámico. Están los aminoácidos aromáticos, entre los cuales se encuentra la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y están los aminoácidos básicos, la histidina, que tiene la capacidad de producir glucosa, y los cetógenos son aquellos capaces de producir cuerpos cetónicos. Ya más adelante mi compañero David abarcará a aspectos más profundos sobre los aminoácidos y qué función desempeñan en el cuerpo humano. Los aminoácidos cumplen algunas funciones importantes, ¿sí? Entre ellos está la formación de péptidos y proteínas, la formación de aminas biógenas, y hay una muy importante que es la formación de compuestos nitrogenados, ¿sí? Dentro de esa formación de compuestos nitrogenados se lleva a cabo una subdivisión de aminoácidos que se consideran importantes para el desarrollo de supervivencia, digamos así, del ser vivo. Se encuentran los aminoazúcares, que es una de la formación de los compuestos nitrogenados, los aminoalcoholes, la cartinina, proteínas a nivel nutricional. ¿Qué importancia tienen estas proteínas a nivel nutricional? Tenemos que las proteínas son nutrientes, ¿sí? Que se encuentran en los alimentos, los cuales pues, el ser humano debe consumir a diario para alcanzar un nivel energético básico. Estas proteínas permiten en el organismo crear defensas para atacar enfermedades autoinmunológicas, para reparar tejidos, para la formación de tejidos, ¿sí? Se establece que por cada gramo de proteína consumida, esta aporta 4 kilocalorías. Buenas tardes, mi grupo de trabajo está formado por Camilo Andrade, Olet González, David Zapata y quienes habla Sonia Beltrán. Nuestro tema es función final de sistemas orgánicos 2, que corresponde a la temática de proteínas. Inicialmente empezaremos dando alguna caracterización general acerca de las proteínas y las 20 proteínas más importantes. Las proteínas son macromoléculas que se encuentran generalmente constituidas por aminoácidos. Estos aminoácidos son caracterizados como parte fundamental en los seres vivos. Los aminoácidos generalmente tienen peso molecular bajo, ¿sí? Se encuentran unidos por la agrupación entre la amina, el alfa-amina carboxilo, además de los que desempeña en la estructura química. A nivel biológico se encuentra en todos los grupos nitrogenados, favoreciendo procesos biológicos en el ser humano. La unión entre el grupo amino y el grupo carboxilo se lleva a cabo a través del enlace peptídico, que ya más adelante mi compañero Camilo ampliará acerca de su formación y de qué aspectos se desarrollan en su intermedio para que se pueda dar dicho proceso. En los aminoácidos se pueden distinguir entre oligopéptidos y polipéptidos, los llamas de 10 aminoácidos. Existen aproximadamente 20 aminoácidos, los cuales caracterizan la importancia de las proteínas, y esta variedad que existe de aminoácidos permite que también se pueda llevar a cabo pues,
una multiplicidad de las funciones que cumplen las proteínas en los seres vivos. Dentro de alguna de las funciones específicas que cumplen las proteínas, tenemos las catalíticas, las cuales pues hacen referencia a todos los procesos enzimáticos del ser vivo, las reguladoras, en las cuales pues se pueden mencionar las hormonas o los procesos neurotransmisores. Se encuentran las de transporte, las estructurales, en las cuales pues se encuentra el colágeno, la elastina o la queratina, las defensivas, que son las inmunoglobulinas, las de reserva y las energéticas, pues que son las proteínas que aportan una cantidad específica de kilocalorías al ser humano. Dentro de la estructura de las proteínas, tenemos las proteínas que se encuentran en la estructura globulares o las fibrosas. En las globulares, las cadenas polipéptidas presentan un plegamiento especial en sus enlaces. Esto hace pues que se formen enlaces débiles y tenga esa característica de ser globular, mientras que en la estructura fibrosa lo que caracteriza a esta proteína es que son más alargadas y pues las cadenas polipéptidas tienen enlaces mucho menos plegables. Bueno, hablando un poco de fuentes alimentarias, tenemos que existen las proteínas a nivel animal y a nivel vegetal. A nivel animal se caracterizan las proteínas de estructura globular y las estructuras de proteínas fibrosas. Se menciona que las proteínas de estructura globular son bastante solubles en agua. ¿Sí? Esto hace que por lo menos se puedan identificar, mientras que las proteínas de origen vegetal, o hablando acerca de las proteínas de origen vegetal, estas, como los cereales, las pastas, las legumbres, tienen en su composición o carecen de algún aminoácido proteinogénico que hace que pues, no cumpla la cantidad de energía que requiere. Por ello es que en algunas ocasiones se recomienda seguir alguna dieta para tener como este complemento de proteínas. Hablando ya un poco de aminoácidos, pues tenemos que los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. ¿Sí? Estos compuestos, como ya mencionó, tienen o la caracterización de estos compuestos es que tienen un grupo carboxilo y un grupo amino que forman un enlace denominado enlace amida. ¿Sí? Este grupo carboxilo y este grupo amino están unidos a un carbono. Este carbono normalmente es denominado como se encuentra el hidrógeno, se encuentra el grupo carboxilo, el grupo amino y el radical que caracteriza el aminoácido, que en este caso pues es él. Al tener la propiedad, digámoslo así, de poseer 4 sustituyentes diferentes en su estructura, se denomina un carbono asimétrico influyente. Los 20 aminoácidos que permiten dar el paso a la formación de las proteínas se conocen como aminoácidos proteinógenos, ¿sí? Dichos aminoácidos se les puede dar como una clasificación y de esta dependerá el nivel de funcionalidad de las proteínas, la función que éstas desempeñan. Dentro de estas está la solubilidad, se encuentran aminoácidos polares y aminoácidos apolares. Los polares son aquellos que tienen grupos ionizables y los apolares se conocen como hidrófilos. Otra manera de clasificarlos es la naturaleza química. Como se puede ver aquí en estas imágenes, están los aminoácidos alifáticos, ¿sí? Uno de ellos está la alinina, la valina, la leucina y la isoleucina. La glutamina, están los aminoácidos ácidos, ¿sí? Los principales es el ácido aspartico y el ácido glutámico. Están los aminoácidos aromáticos, entre los cuales se encuentra la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y están los aminoácidos básicos, la histidina, que tiene la capacidad de producir glucosa, y los cetógenos son aquellos capaces de producir cuerpos cetónicos. Ya más adelante mi compañero David abarcará a aspectos más profundos sobre los aminoácidos y qué función desempeñan en el cuerpo humano.
Los aminoácidos cumplen algunas funciones importantes, ¿sí? Entre ellos está la formación de péptidos y proteínas, la formación de aminas biógenas, y hay una muy importante que es la formación de compuestos nitrogenados, ¿sí? Dentro de esa formación de compuestos nitrogenados se lleva a cabo una subdivisión de aminoácidos que se consideran importantes para el desarrollo de supervivencia, digamos así, del ser vivo. Se encuentran los aminoazúcares, que es una de la formación de los compuestos nitrogenados, los aminoalcoholes, la cartinina, proteínas a nivel nutricional. ¿Qué importancia tienen estas proteínas a nivel nutricional? Tenemos que las proteínas son nutrientes, ¿sí? Que se encuentran en los alimentos, los cuales pues, el ser humano debe consumir a diario para alcanzar un nivel energético básico. Estas proteínas permiten en el organismo crear defensas para atacar enfermedades autoinmunológicas, para reparar tejidos, para la formación de tejidos, ¿sí? Se establece que por cada... Buenas tardes, yo les voy a hablar de enlaces peptídicos y estructuras de las proteínas. En los enlaces peptídicos estos son muy importantes porque estos es como se van a unir los diferentes aminoácidos. El enlace peptídico se da por la condensación de un grupo alfa carboxilo con un grupo alfa amino de enlaces endergónicos. Así se denomina porque utilizan mucha energía. Además, siempre se va a dar por la unión del grupo carboxilo en el amino, y esto siempre se va a tener en cuenta que en la izquierda de una molécula va a haber un grupo amino iniciando toda la molécula en general. Digamos aquí les tengo como una estructura de cómo sería el enlace peptídico. Esta se debe tener en cuenta que cuando hay una baja cantidad de aminoácidos, estos son llamados oligopeptídicos, y cuando hay una gran cantidad de aminoácidos son oligopéptidos. Otra caracterización de estos es cómo se nombran. Estos tienen una estructura lineal y estos se nombran a partir de que se utilizan las tres primeras iniciales de cada aminoácido. Entonces ya más adelante le van a decir cuál es el nombre de cada uno de ellos. Algunos de ellos podría decirse que son la lisina, la glicina. Entonces se utilizan LI, S o C, y el otro sería las otras tres iniciales y así sucesivamente. Ya pasando, digamos, para los aminoácidos, y su peso molecular es de miles. En cambio, en el oligopéptidos, el peso molecular es más bajo, y además, si se conoce el número de los aminoácidos, estos se pueden nombrar. Por ejemplo, si hay 9 aminoácidos en un polipéptido, se podría nombrar nonacosapéptido. En cambio, en una proteína, esto no se puede dar por la gran cantidad de aminoácidos que hay. Además, las proteínas son polímeros. Estos son biopolímeros que se sintetizan de manera biológica. En las estructuras de las proteínas, estas estructuras son muy relevantes para determinar la estructura tridimensional de cada una de las proteínas. Se subdividen las estructuras en 4. Estas serían estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria es casi que igual a los enlaces peptídicos. La estructura primaria se da de forma covalente, es una estructura muy fuerte. Aquí la macromolécula que se va formando es de forma lineal, y aquí se tiene muy en cuenta la sucesión de los aminoácidos, la identidad, la sucesión y el número de aminoácidos. Estos se determinan, estos son una secuencia que parte a partir del ADN. Si hay una falta de algún aminoácido en alguna proteína, significa que puede dar enfermedades como el Alzheimer o otro tipo de enfermedades. Ya en las estructuras secundarias ya es un poco más complejo, debido a que aquí estaciones de vida son experimentaciones propuestas por Linus Pauling y Robert Corey. En estas la estructura
hélice beta, a diferencia de la estructura primaria que era una lineal. En esta es en forma de tubo, es en forma como de espiral, y además estas tienen unos enlaces muy fuertes debido a que los ángulos que forman son muy estables y ya están medidos en cada uno de los átomos que la conforman. Aquí tengo como una estructura de lo que sería una estructura hélice alfa es una estructura hélice alfa, y aquí digamos que hay algo que hay que identificar y es muy importante, y es que en cada vuelta, en cada vuelta son 360 que va sucediendo cada uno de los aminoácidos en un enlace peptídico. Estos son llamados residuos de aminoácidos. Entonces aquí en cada vuelta de 360 grados hay 3,6 residuos de aminoácidos, y además el enlace peptídico que comienza a unir es paralelo al eje, en la longitud que cubre una vuelta total es de 5.4, y la longitud que hay entre cada aminoácido se considera de 0,5 a 0.55 nanómetros. Siempre esta estructura es de forma de estrógira. Hay unas excepciones que son de forma levógira, pero es una, y es en particular la de la glicina, que esta hace que la estructura de sus radicales hace que formen estructuras levógiras, pero no mayores a 4 residuos de aminoácidos. Ya pasando, digamos, a la otra estructura secundaria, que es la lámina beta. Esta, a diferencia de la estructura helicoidal, que es hélice alfa, es muy diferente porque este es un plegamiento. Aquí pues se van uniendo más y más estructuras polipeptídicas, y la diferencia de este con la hélice alfa es que aquí se pueden unir una estructura peptídica, digamos, de este lado con una estructura peptídica de otro lado. Estos enlaces que tengan una forma adyacente son intracatalares. También estas láminas se pueden dar de forma paralela o antiparalela. Digamos que de manera biológica se tienen más en cuenta las estructuras paralelas, y pues ya las estructuras antiparalelas ya se ven más que todo en otro tipo de síntesis, como por ejemplo la proteína de la seda del gusano. Esto en las estructuras secundarias. En las estructuras terciarias es casi parecido a las estructuras terciarias son parecidas a las estructuras secundarias, pero estos difieren en la posición tridimensional de los radicales que contienen esa estructura terciaria. Es decir, si estos radicales tienen una determinada posición, estos pueden unos enlaces covalentes y no covalentes. En cambio, en la estructura secundaria, más que todos son covalentes por fuentes de hidrógeno. Aquí estas pueden tener estas pueden ser estabilizadas por puentes disulfuro, y también son estabilizadas por el interior. Buenas tardes, yo les voy a hablar de enlaces peptídicos y estructuras de las proteínas. En los enlaces peptídicos estos son muy importantes porque estos es como se van a unir los diferentes aminoácidos. El enlace peptídico se da por la condensación de un grupo alfa carboxilo con un grupo alfa amino de enlaces endergónicos. Así se denomina porque utilizan mucha energía. Además, siempre se va a dar por la unión del grupo carboxilo y el amino, y esto siempre se va a tener en cuenta que en la izquierda de una molécula va a haber un grupo amino iniciando toda la molécula en general. Digamos, aquí les tengo como una estructura de cómo sería el enlace peptídico.
Esta se debe tener en cuenta que cuando hay una baja cantidad de aminoácidos, estos son llamados oligopeptídicos, y cuando hay una gran cantidad de aminoácidos son oligopéptidos. Otra caracterización de estos es cómo se nombran. Estos tienen una estructura lineal y estos se nombran a partir de que se utilizan las tres primeras iniciales de cada aminoácido. Entonces ya más adelante le van a decir cuál es el nombre de cada uno de ellos. Algunos de ellos podría decirse que son la lisina, la glicina. Entonces se utilizan L, I, S o C y el otro sería las otras tres iniciales y así sucesivamente. Ya pasando, digamos, para los aminoácidos, y su peso molecular es de miles. En cambio, en el oligopéptidos el peso molecular es más bajo, y además, si se conoce el número de los aminoácidos, estos se pueden nombrar. Por ejemplo, si hay 9 aminoácidos en un polipéptido, se podría nombrar nonacosapéptido. En cambio, en una proteína esto no se puede dar por la gran cantidad de aminoácidos que hay. Además, las proteínas son polímeros. Estos son biopolímeros que se sintetizan de manera biológica. En las estructuras de las proteínas, estas estructuras son muy relevantes para determinar la estructura tridimensional de cada una de las proteínas. Ahí se subdividen las estructuras en 4. Estas serían estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es casi que igual a los enlaces peptídicos. La estructura primaria se da de forma covalente, es una estructura muy fuerte. Aquí la macromolécula que se va formando es de forma lineal, y aquí se tiene muy en cuenta la sucesión de los aminoácidos, la identidad, la sucesión y el número de aminoácidos. Estos se determinan, estos son una secuencia que parte a partir del ADN. Si hay una falta de algún aminoácido en alguna proteína, significa que puede dar enfermedades como el Alzheimer o otro tipo de enfermedades. Ya en las estructuras secundarias ya es un poco más complejo, debido a que aquí estaciones de vida son experimentaciones propuestas por Linus Pauling y Robert Corey. En estas, la estructura hélice beta, a diferencia de la estructura primaria que era una lineal, en esta es en forma de tubo, es en forma como de espiral, y además estas tienen unos enlaces muy fuertes, debido a que los ángulos que forman son muy estables y ya están medidos en cada uno de los átomos que la conforman. Aquí tengo como una estructura de lo que sería una estructura hélice alfa es una estructura hélice alfa, y aquí digamos que hay algo que hay que identificar y es muy importante, y es que en cada vuelta son 360 que va sucediendo cada uno de los aminoácidos en un enlace peptídico. Estos son llamados residuos de aminoácidos. Entonces aquí en cada vuelta de 360 grados hay 3,6 residuos de aminoácidos, y además el enlace peptídico que comienza a unir es paralelo al eje. La longitud que cubre una vuelta total es de 5.4, y la longitud que hay entre cada aminoácido se considera de 0,5 a 0.55 nanómetros. Siempre esta estructura es de forma destrógira. Hay unas excepciones que son de forma leógira, pero es una, y es en particular la de la glicina, que esta hace que la estructura de sus radicales hace que formen estructuras leógiras, pero no mayores a 4 residuos de aminoácidos. Ya pasando, digamos, a la otra estructura secundaria, que es la lámina beta.
Esta, a diferencia de la estructura helicoidal que es hélice alfa, es muy diferente porque este es un plegamiento. Aquí pues se van uniendo más y más estructuras polipeptídicas, y la diferencia de este con la hélice alfa es que aquí se pueden unir una estructura peptídica, digamos, de este lado con una estructura peptídica de otro lado. Estos enlaces de igual, digamos que de igual, que tengan una forma adyacente son intraquilíticas. También estas láminas se pueden dar de forma paralela o antiparalela. Digamos que de manera biológica se tienen más en cuenta las estructuras paralelas, y pues ya las estructuras antiparalelas ya se ven más que todo en otro tipo de síntesis, como por ejemplo la proteína de la seda del gusano. Esto en las estructuras secundarias. En las estructuras terciarias es casi parecido a las estructuras terciarias son parecidas a las estructuras secundarias, pero estos difieren en la posición tridimensional de los radicales que contienen esa estructura terciaria. Es decir, si estos radicales tienen una determinada posición, estos pueden unos enlaces covalentes y no covalentes. En cambio, en la estructura secundaria, más que todos son covalentes por puentes de hidrógeno. Aquí estas pueden ser estabilizadas por puentes disulfuro, y también son estabilizadas por el interior. Voy a hablar de las funciones de las proteínas. Pues inicialmente ya mis compañeros les había hablado que existen 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Estos 20 aminoácidos hacen polimerización con células, y por eso es que las proteínas tienen diferentes funciones vital del organismo. Se realiza por funciones de organización selectiva de moléculas. Empezando con las funciones, hablaremos primero de la estructural. La estructural es cuando las proteínas forman tejidos de sostén y de relleno que hacen que los tejidos sean elásticos y resistentes. Un ejemplo de ello es el colágeno. Las enzimas que actúan como biocatalizadores forman la sustancia en pequeños sustratos. Estos sustratos van a la proteína, al sitio activo que queda en la superficie de la proteína. Cuando llega al sitio activo en la superficie de la proteína, forman estabilidad y el estado de transición es estable, y la energía de activación pues se reduce un poco. El nombre de ellas, pues inicialmente se habla como el nombre de la reacción o el nombre del sustrato, y al final se le pone ácido. Un ejemplo de ellas es cuando el hormonal son la insulina y la glucagón. Entonces el hormonal. En este hormonal tenemos las proteínas de la insulina que hace regular la glucosa en la sangre. Otro funcionamiento es el de defensiva. Las proteínas crean anticuerpos para que los antivirus no entren al metabolismo. Un ejemplo es cuando la hemoglobina transporta el oxígeno por la sangre. Otro funcionamiento es el de reserva. El de reserva, las proteínas lo vemos en el arroz, en la papa, y esas proteínas reservan 4 kilocalorías por gramo. También vemos la regularización, que es la división celular y la regularización de expresión genética. Un ejemplo de ellas es formar microfibras que hacen que responda el funcionamiento de los músculos. Y finalmente, el funcionamiento homeostático, que son amortiguadores que mantienen el pH interno y el equilibrio osmótico.
Buenas tardes, a mí me correspondió las propiedades de las proteínas, de especificidad y desnaturalización. La clasificación de las proteínas como globulares y fibrosas. Y por último, mencionar 20 ejemplos de proteínas y una ruptura en los enlaces. Están compuestos de enlaces primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. La naturalización lo que hace es hacer una ruptura del enlace cuaternario, terciario y secundario para que nos quede con solo un enlace primario. ¿Cómo se hace esta desnaturalización? Se puede hacer con la concentración de una solución salina o se puede aumentar la temperatura de 50 a 60 grados centígrados, o también se puede ir modificando el pH, fritar un huevo o cocinar un huevo. Ahí estaríamos haciendo una desnaturalización como tal. La denaturalización es el proceso contrario, que es volver a obtener estos enlaces primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Pero hay algunas que podemos hacerlo y en otras no, como tal. Ahora hablaré de las especificidades de las proteínas. ¿En qué consiste? Como su nombre lo dice, así suena redundante, se encargan de algo muy específico en el cuerpo como tal. Entonces, uno de los ejemplos, pues, que de alguna forma crean proteínas para defenderse de anticuerpos. Es el caso de la insulina, es uno de los ejemplos, y también se utiliza para ver si el cuerpo es capaz de aceptar un órgano o es rechazado como tal. A veces el órgano, pues podemos poner de ejemplo un trasplante de córnea. Este trasplante puede crear proteínas que va a atacar al cuerpo, por lo tanto entonces de alguna forma el cuerpo siente un objeto extraño o una propiedad extraña en él y por lo tanto es rechazado, entonces no serviría como tal el trasplante. Vamos para la clasificación, hablaremos de globulares y fibrosas. Las globulares se caracterizan por tener cadenas formadas esféricamente, donde en el interior va a formar grupos hidrófilos. ¿Qué consisten los hidrófilos? Que son insolubles en agua, como un ejemplo pues sería el aceite. Y en la parte exterior de esta proteína estaríamos encontrando los hidrófilos, que son solubles en agua. Por lo tanto, estos globulares se caracterizan por disolverse en soluciones polares, como lo es el agua. Un ejemplo de estas podríamos hablar de lo que es las proteínas, que hablamos de el arroz, el trigo y la cebada. Posteriormente seguimos con las fibrosas, que son cadenas largas y son insolubles en agua. Tenemos algunos ejemplos de estos que podemos tener el colágeno, la elastina y la queratina. Y por último vamos a hablar sobre la clasificación de algunos aminoácidos, que vamos a enfocar una imagen donde encontramos los 20 aminoácidos, donde tenemos la glicina, la serina, la cistina, la treína, la tirosina, la asparagina y la glutamina. Estos son grupos. Posteriormente vamos con grupos que se clasifican con carga negativa, donde vamos a tener el ácido aspartico, el ácido glutámico, y después va de otra clasificación que son con cargas positivas, donde vamos a tener la histidina, la lisina y por lo tanto serían hidrofóbicos. Que vamos a tener la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la fanilanina, el triptófano, la metolina y la prolina. Vamos a ver algunas de estas, algunas de las características como tal. Empecemos con la valina, donde pues es una de los aminoácidos esenciales de los glóbulos rojos. No van a estar en forma de hoz, sino van a estar en forma de plato como tal. Posteriormente vamos a seguir con el isoleucine, que es esencial para el cuerpo como tal, y vamos a tener una estructura
con grupos amina, y vamos a tener en la parte lateral va a ser cilíndrica y va a estar unidas a 3 unidades metilo. Posteriormente vamos a pasar, y por lo general es utilizado y lo sintetiza el cuerpo como tal y es codificado por el gen. Finalmente se abarcarán los 20 aminoácidos más importantes, además de mencionar las características a nivel biológico y químico en el ser humano. Inicialmente empezamos con la histidina. Este aminoácido se encuentra abundantemente en la hemoglobina y su utilidad también es importante para el mantenimiento de las vainas de mielina que protegen las células nerviosas. Es necesario para la producción tanto de glóbulos rojos y blancos en la sangre, protege el organismo de los daños por radiación, reduce la presión arterial y ayuda en la eliminación de metales pesados. Posteriormente, continuaremos con la isoleucina, azúcar en la sangre y los niveles de energía. Este aminoácido es valioso para los deportistas porque ayuda a la curación y la reparación del tejido muscular, piel y huesos. La cantidad de este aminoácido se ha visto que es insuficiente en personas que sufren de ciertos trastornos mentales y físicos. Posteriormente, hablaremos acerca de la leucina. La leucina tiene funciones como la garantización de la absorción adecuada del calcio y mantiene un equilibrio adecuado de nitrógeno, especial reparación y en la producción de anticuerpos que tienen la capacidad para luchar contra herpes labial y los brotes de herpes. Además de ello, también reduce los niveles elevados de triglicéridos en el suero. Luego hablamos acerca de la metionina. De la metionina se pueden mencionar algunas características. Este es un antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre, lo que evita trastornos del cabello, piel, uñas. Además de esto, también ayuda a la descomposición de las grasas, ayudando así a prevenir la acumulación de grasa en el hígado y en las arterias. Ya que pues esta grasa que es acumulada en el hígado y las arterias puede obstruir el flujo sanguíneo al cerebro, el corazón y los riñones. Además de ello, ayuda a desintoxicar los agentes nocivos como el plomo y otros metales pesados. Ayuda a disminuir la debilidad muscular, previene que el cabello tenga aspecto quebradizo, protege contra los efectos de las radiaciones. Finalmente es beneficioso para que las mujeres tomen anticonceptivos orales, ya que promueve la excreción de los estrógenos. Reduce también el nivel de la histamina en el cuerpo, que puede causar que el cerebro transmita mensajes equivocados, lo cual es útil, o esta proteína es muy utilizada para aquellas personas que sufran de esquizofrenia. Posteriormente seguimos con la fenilanina. Esta es utilizada por el cerebro para producir la moradrenalina, una sustancia química que transporta o que transmite señales entre las células nerviosas en el cerebro. Además de ello, promueve el estado de alerta, artritis, depresión, calambres, dolores menstruales, las jaquecas, la obesidad y la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia principalmente. Luego tenemos la treonina. La treonina es un aminoácido cuyas funciones son ayudar a mantener la cantidad adecuada de proteínas en el cuerpo. Es importante para la formación de colágeno, elastina y esmalte en los dientes. Ayuda también a la función lipoprótica del hígado cuando se combina con ácido aspartico y la metionina. Además de ello, la treonina proviene la acumulación de grasa en el hígado, su metabolismo y ayuda pues a su misma asimilación.
El triptófano es otro de los 20 aminoácidos importantes. Este triptófano es un aminoácido del estado de ánimo. Por otra parte, ayuda al tratamiento de la migraña, aunque el sistema inmunológico del ser humano funcione correctamente. El triptófano ayuda en el control de peso mediante la reducción del apetito, aumenta la liberación de hormonas de crecimiento y ayuda necesaria para el metabolismo muscular y la coordinación, la reparación de tejidos y para el mantenimiento del equilibrio adecuado de nitrógeno en el cuerpo, que se utiliza como una fuente de energía por el tejido muscular. Además de ello, este aminoácido es muy útil en el tratamiento de enfermedades del hígado y la vesícula biliar, promoviendo pues el vigor mental y las emociones tranquilas. Otro aminoácido es la alanina. Esta desempeña un papel importante en la transferencia de nitrógeno en los tejidos periféricos hacia el hígado. Sí, además de ello ayuda al metabolismo de la glucosa, un carbohidrato simple que el cuerpo utiliza como energía principalmente. Este protege contra la acumulación de sustancias tóxicas que se liberan en las células musculares cuando la proteína muscular descompone rápidamente para satisfacer. Este aminoácido está constituido como el Viagra natural, es denominado pues de esta manera, por el aumento del flujo sanguíneo hacia el pene. Retrasa el crecimiento de los tumores y el cáncer mediante el refuerzo del sistema inmunológico. Principalmente este aminoácido facilita un aumento de masa muscular y una reducción de grasa corporal. Ayuda a la liberación de hormonas de crecimiento, que es crucial pues para a la persona. Además de ello, protege el hígado ayudando a la expulsión del amoníaco y se combina con otros aminoácidos para formar moléculas que absorban las toxinas y las puedan sacar en procesos de circulación de la sangre. La cisteína funciona como un antioxidante de gran alcance en la desintoxicación de las toxinas dañinas, protege el cuerpo contra el daño por radiación, protege el hígado y el cerebro de daños causados por el alcohol, las drogas y compuestos tóxicos que se encuentran en el humo del cigarrillo. Se ha utilizado para tratar la artritis reumatoidea y el endurecimiento de las arterias. Además de ello, tiene bastantes beneficios y protege bastante la piel y el cabello, las cuales pues se componen entre el 10 y el 15% transmisor excitatorio del sistema nervioso central, el cerebro y de la médula espinal. Además, este es un aminoácido importante en el metabolismo de azúcares y grasas, ayuda en el transporte de potasio en el líquido cefalorraquídeo, actúa como combustible para el cerebro y ayuda a corregir los trastornos de personalidad utilizados más que todo este ácido glutámico es utilizado en tratamientos de epilepsia, retraso mental, distrofia muscular o úlceras.